¿Qué cuestiones son importantes respecto de nuestra materia? Es muy importante tratar de mantenerse al día con la lectura que se sugiere. No les vamos a pedir que hagan ninguna maratón, pero es bastante el material para leer, ¿sí? Entonces es importante que ustedes después de cada clase lean o trabajen o analicen lo que se trató en la clase. Va a haber algunas clases que no es necesario, pero en líneas generales esto es importante. ¿Por qué? Porque filosofía tiene una manera de funcionar en el cerebro de las personas, por decirlo así, diferente de otras materias. Ustedes en historia por ahí pueden leer, hacer un resumen y listo, pero filosofía necesita tiempo de comprensión y de análisis. Si ustedes dejan todo para estudiar para el día del parcial, se van a volver locos. Teniendo en cuenta además que normalmente los parciales son todos juntos en la misma fecha, o sea, todas las materias les van a programar los parciales cada 2 días o cada 1 día. Entonces se van a encontrar que tienen el mes de parciales con casi todos los días con exámenes y que no les va a dar el tiempo para preparar esos exámenes si no lo vienen preparando con tiempo. Con filosofía encima tienen una dificultad extra que es que como cuesta entender, si ustedes van leyendo de a poco, no solo que me pueden preguntar a mí o a Manuela, sino que van como comprendiendo, ¿no? Por las características que tiene filosofía. Asistir a los prácticos es importante porque en los prácticos es como que se machaca, por decir así, lo que se aprendió en los teóricos prácticos, asistir a los teóricos prácticos, y esto que les decía que filosofía necesita reflexión, esto es importantísimo, ¿sí? Porque en realidad ustedes lo que se van a encontrar es que los temas de filosofía les aparecen en la cabeza después. Como, mira, pero esto es lo que dijeron el otro día, ¿no? Por eso también son importantes las clases, porque es como que la charla y la reflexión en conjunto disparan preguntas, problemas, en fin. Promoción. La materia se aprueba por promoción, con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Pero desde el año 2018 que todo el mundo promociona la materia, o sea, en 2018 la cursada era única, con un solo programa, todos los alumnos promocionaron. Y ya en 2019 y 2020, que la cursada fue con 2 programas, los que cursan conmigo promocionaron todos. No hubo nadie que no promocionara. O sea, es posible promocionar la materia. Siempre y cuando, ¿qué? Tengan un 75% de asistencia, o sea, vengan a las clases. Esto, más que una obligación de parte mía, es por ustedes. Porque si no, les es muy difícil entender los textos. Se tienen que sacar 6 como mínimo en cada nota de parcial. Y no es promediable. O sea, si se sacan un 4, ya en realidad no promocionarían, ¿sí? Son 3 los parciales en el año, porque la materia es anual, o sea que en cada uno de esos parciales se tienen que sacar como mínimo 6. Y además tienen que cumplir con 2 trabajos prácticos que son 2 ensayos. Y que la verdad le damos mucha importancia a los ensayos porque es el momento en que realmente ustedes procesan la información. Además, en esta cuestión del online, es realmente el momento en donde ustedes hacen un trabajo elaborado propio. Todo esto tiene que ser entregado en tiempo y forma. Esto es muy importante, porque si ustedes entregan cuando se les da la gana y de la manera que se les da la gana, no solo es muy difícil que se saquen el 6, sino que yo no puedo ver el compromiso de parte de ustedes en las cuestiones. Por supuesto, si hay alguna causa de fuerza mayor, gravísima, es cuestión de que
la charlemos. Pero todo tiene que ser entregado en tiempo y forma. A mí me importa mucho el compromiso del estudiante. Y cuando veo compromiso de parte de los estudiantes, tengo en cuenta un montón de cosas, ¿sí? Para evaluar. El recuperatorio en realidad es para todos aquellos que se sacaron menos de 6 o que estuvieron enfermos o que tuvieron algún problema en el trabajo. La idea es que traigan algún certificado si es que no se presentan al parcial, ¿sí? La importancia del recuperatorio es que si ustedes en el parcial, por eso es importante que vengan al parcial, en el parcial se sacan menos de 6, se presentan al recuperatorio y nosotros les dejamos la mejor nota de las dos, ¿sí? Suponete que te presentaste en el parcial, sacaste un 4, en el recuperatorio te sacaste un 10, te dejamos el 10. O al revés, o que vos te sacaste un 9 en el parcial, pero resulta que querés sacarte un 10 porque necesitas el promedio para algo, te vamos a dejar el 10 y te presentas al recuperatorio. No sé si se entiende. O sea, queda la nota más alta que se saquen. Y si les fue mal en el recuperatorio y sacaron un 7 y en el parcial sacaron un 8, un 9, obviamente les vamos a dejar la nota del parcial. La idea es que el recuperatorio no sea para especular, sino que sea para ayudarlos, para mejorar, pero no para especular. Y entonces nos preguntamos qué es la filosofía. Porque claro, esa es nuestra materia y ustedes a esta altura estarán más o menos intrigadas. ¿Y esto de qué trata? Yo tomé, como para empezar, las 4 definiciones que plantea Aristóteles en su Metafísica. Aristóteles va a hablar de la ciencia de las primeras causas y los primeros principios, ¿no? Y las causas son aitía en griego antiguo y los principios argé, y la va a llamar, podemos llamarla aitiología. La ciencia que estudia el ser en tanto ser, o sea, ontología, porque ser es ontos, ente, después deriva, ¿sí? Ciencia que estudia la usía, usiología, y ciencia que estudia la usía inmóvil, teología. Estas 4 definiciones, que pueden sonar extrañas y difíciles, son las 4 definiciones que plantea Aristóteles en la Metafísica y que podemos tomar como para cuestionarnos o pensar, ¿sí? A mí la de la ciencia de las primeras causas y los primeros principios me parece muy pertinente. Pero, ¿por qué? Porque acá se nos plantea 2 cuestiones. El tema del por qué y el tema del arjé. Yo suelo decir, ¿vieron cuando ven los chiquitos de 3 años que se los considera los filósofos? Que son los que preguntan, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? El chico está descubriendo el mundo, entonces empieza a preguntarse por la causa y no para de preguntar porque todo es intrigante. Esa es una actitud filosófica, la actitud del asombro, que nos hace preguntarnos por qué, ¿sí? Y entonces la filosofía es esta suma de arjé más aitía, o sea, del principio no temporal o fundamento, que sería el arjé, que sería cuando nos preguntamos como por el fondo último de la realidad, el fundamento de la realidad, ¿no? Los primeros filósofos, unos dijeron que el fundamento de la realidad era el aire, otros el agua, otros lo indefinido. Pero esta pregunta por el fundamento es una pregunta de algo que podríamos también pensar como ¿por qué existimos? ¿Qué significa esto de que estamos en este planeta? ¿Por qué motivo estamos nosotros y no otros? ¿Por qué motivo existe la Tierra? En fin. O sea, la Tierra con humanos y pareciera que no hay ninguna otra cosa por otro lado. Bueno, eso nos podría llevar también a respuestas que tienen que ver con otras ciencias. Pero la filosofía está preguntando por el fundamento, por el por qué último, ¿sí? Y entonces la filosofía tiene tradicionalmente ramas, porque
La filosofía es como que abarca todas las preguntas de las cuales, que las ciencias dan por supuesto, ¿no? O sea, la ciencia parte, por ejemplo, no sé, la física, de que hay movimiento, pero no se pregunta cuál es la esencia del movimiento. La matemática actúa o acciona con números y con figuras, la geometría, pero no se pregunta si el número tiene existencia, si es una abstracción. Si nos preguntamos, nos hacemos esas preguntas, estamos haciendo filosofía, ¿no? Los primeros, por ejemplo, los filósofos pitagóricos que se preguntaron cómo podía ser que hubiera proporciones en todos los objetos, ¿no? Se lo preguntaban respecto, por ejemplo, qué sé yo, encuentran la proporción áurea, que es una proporción determinada, en los caracoles, en las semillas del girasol, ¿no? Fíjense, si quieren en Google, busquen fractales o proporción áurea. Y entonces empezaron a diseñar sus templos de esa manera. Vieron esas mismas proporciones en las proporciones del cuerpo humano, en los músculos, las manos, la cabeza, ¿sí? Entonces, una cosa es el descubrimiento en sí y otra cosa es ¿y por qué estas proporciones existen? Y eso lo llevó a lo que sería la filosofía pitagórica, ¿sí? Entonces, la filosofía tiene ramas. La primera sería la metafísica, que es esta que habló Aristóteles, que mencionamos hace un ratito respecto a Aristóteles, y que es lo que llamamos filosofía primero. En realidad es la filosofía en sí misma prácticamente, ¿no? Tenemos la ontología, que sería esto de la filosofía del ente, o sea, de qué es el ser. La nociología, que se ocupa de cómo conocemos y por qué conocemos. La lógica, que analiza las estructuras de los razonamientos. La antropología o filosofía del hombre, que es la que se ocupa del ser humano en sí mismo, del animal racional que somos nosotros, ¿no? Y de nuestras funciones. La ética, que sería la rama de la filosofía que se ocupa de las acciones humanas relacionadas, de las acciones humanas y de los valores, ¿sí? Y de los valores humanos. La política, que es la que se ocupa del hombre que acciona, o el hombre cuando acciona en sociedad. Estas dos últimas son las que más motivan nuestro PTD, ¿sí? Si bien algo de todo esto está presupuesto en el PTD y por ahí lo vamos a comentar un poco, nosotros tratamos de tomar los temas de ética y de política, meterlos en nuestro PTD, porque creemos que lo que más produce intriga en los estudiantes de trabajo social es justamente cómo funcionan los individuos y las sociedades, ¿sí? Y por qué funcionamos así. Y la idea es reflexionar sobre estos temas. Por eso, nuestro PTD está en estas tres unidades pilares. La unidad justicia, en donde analizamos algunos textos relacionados con justicia de diferentes épocas de la historia de la humanidad. Lo mismo vamos a hacer con libertad y con sociedad, pero en la unidad de libertad vamos a analizar la clave o el tema de la sociedad, de la libertad, perdón, en relación con la sociedad, por qué es tan importante. Y finalmente el punto 3 sería la sociedad en sí misma y las sociedades y las características y los problemas y algunas de las soluciones que se presentan a los planteos de estas dos, ¿no? Porque ¿cómo armamos una sociedad si no hay justicia y no hay libertad?
¿no? Donde le estamos dando el valor al ser humano, o qué rol cumple el ser humano.